es gloriémonos en conocerle a Él. La cita base es Jeremías 9, versículo 23 y 24. Pero no vamos a leer esa cita todavía, porque el punto es, quiero hacer una base para poder llegar a esa cita. Hay un predicador en Estados Unidos, se llama Cliff Mitchell, y él es un predicador, él es un pastor, él predica, pero predica en las calles y pues yo lo oigo en YouTube y me encanta porque le predica a ateos, le predica a mormones, a testigos de Jehová, a musulmanes, a quien se le ponga enfrente. Y me llama mucho la atención las preguntas que le hacen, muy interesantes, y él de verdad trata con todo su corazón de dar una respuesta, pero trata de hacerla lo más lógica, lo más racional posible, porque entiende que la mayoría de personas no han nacido de nuevo. Entonces tiene que hacer una prédica entendiendo que no todos han recibido el Espíritu Santo. Y entre una de las preguntas que le han hecho es: ¿por qué debería de escoger yo a Cristo entre todo este mercado de religiones que hay en el mundo? Y al principio yo lo miraba a él como rascándose la barbilla, ¿cómo respondo a esta pregunta? Y él hizo racionalmente una excelente respuesta, la cual no me interesa dar ahorita, ¿verdad? Y ni repetirla, porque en su momento a mí me tocó también con unos musulmanes que me abordaron después de que yo estuve predicando. Se me acercaron y comenzaron a hacerme todas las preguntas que se puedan imaginar, pero ellos me decían que ellos querían conocer a Cristo, querían saber más de Cristo, y como me habían visto predicar de Cristo, ellos querían saber. Y entonces yo comencé a predicarles y a contarles todo lo que podía, pero a todo lo que decía, miren, de verdad me ponían trampa por aquí, me ponían trampa por allá, y yo no sabía cómo responderles a todo lo que me estaban preguntando, porque la intención, el espíritu que ellos tenían era socavar mi fe. Y hubo un momento en el cual yo dije: a ellos no se les puede responder racionalmente. Tiene que venir el Espíritu Santo y darme una respuesta para que ellos puedan parar. Y en ese momento el Señor me puso en mi corazón hablar como Pablo lo había hecho. Pablo, su conversión fue extraordinaria. Pablo inicialmente perseguía a la iglesia. Y no solo Pablo, el caso de Job. Voy a entrar primero al caso de Job, porque Job durante todo su libro, él decía: es que Dios es de esta manera, Dios juzga, Dios es bueno, pero ¿por qué me está cayendo palo a mí? Si yo soy bueno, yo soy justo. Miren, y uno busca y ve la vida de Job, de verdad, intachable. Pero el problema de Job es que dependía de sus propias fuerzas. Y Dios quería mostrarle que debía de confiar en Dios y no en sí mismo. Y entonces, después de que están los amigos, lo acusan, Job tiene la oportunidad de oír a Dios. Y dice que no fue en un viento suave, sino que en un torbellino se le apareció Dios y comenzó a hablarle y a cuestionarlo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice el Orión, cuando puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú? Y comienza todo el cuestionamiento. Le habla de Leviatán, le habla del caballo, le habla de toda la creación. Y cuando le toca hablar a Job, encontramos que él responde diciendo: me arrepiento, ¿por qué abrí mi bocota? Esa es su respuesta. Vamos a leer Job 42, versículo 1 al 6, que es donde Job responde. Dice: respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Eso ya lo sabía, para ti no hay nada imposible. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso lo está preguntando. ¿Quién? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía.
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él comienza a ver que delante de Dios todo lo que él sabía era nada. Oye, por favor, Señor, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que tuvo aquí Job fue un encuentro personal con el Señor. Cuando él dice de oídas te había oído, está hablando de que para él había habido una prédica, una enseñanza, alguien le había contado. Yo no sé ustedes, pero eso me pasó a mí. Mis papás me contaron de Dios. Un montón de personas me hablaron de Cristo. Yo tenía conocimiento de Jesús histórico. Es más, estudié, me metí a investigar antes de entregarle mi vida al Señor. Tenía conceptos de Jesucristo. Yo decía, bueno, yo estoy segurísimo de que Jesús existió hace 2000 años. Estoy segurísimo que murió en una cruz. El problema es cuando se habla de la resurrección, porque todos mueren, pero no todos resucitan. El único que ha resucitado de los muertos es Jesús. Y Pablo en 1 Corintios 15 comienza a decir, miren, de verdad, si Jesucristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Es más, merecemos con misericordia. Somos los más conmíseros que puede haber en la existencia. Y el mundo, el resto del mundo, debe sentir lástima por nosotros porque creemos en algo ficticio. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, vana es la asamblea de los días domingos, vana es la alabanza. ¿Por qué? Porque le estamos cantando a alguien que no resucitó. Pero si resucitó, entonces no es vana nuestra fe. Y entonces viene la fe por razonamiento, por lógica, que vengo yo y comienzo a amarrar un punto tras otro punto, y entonces digo yo, creo en Jesucristo. Y eso es una fe racional. En ese momento yo decía, yo creo en Jesús, me suena todo muy bien, pero si hubiera venido alguien y me predica el Islam, el hinduismo, el budismo, y me lo presenta con muy buenos argumentos, muy probablemente yo me hubiera ido para el otro lado. Es muy probable. ¿Por qué? Porque el tema es que lo estoy haciendo racionalmente y mi raciocinio puede ser muy bueno, pero si alguien me presenta algo mejor, yo puedo creer en eso que creo que es mejor. El punto es como Job. Él vino en este punto y tuvo un encuentro. Ya no era de oídas, ya no era de lógica, ya no era racional. Él tuvo un encuentro personal con el Señor. Y en ese momento que él tuvo ese encuentro, su fe dejó de ser racional. Su fe se volvió, la palabra sería, hubo una convicción, era más que real. Era una experiencia en lo más profundo de su corazón. Y eso le pasó a Pablo también. Pablo, él era judío, él era de la tribu de Benjamín, él era fariseo fariseo de fariseos. Él aventajaba a cuantos de su época cumpliendo toda la ley. Él era irreprochable, nadie lo podía acusar de nada. Es más, era celoso de la ley de Dios y comenzó a perseguir a los cristianos porque él de verdad no creía que Jesús fuera el Mesías. Y de repente
encontramos su conversión, y él la predica 3 veces. Su conversión está narrada hacia los judíos, hacia los sacerdotes, hacia el pueblo y hacia las autoridades romanas. Él cuenta 3 veces su conversión. Vamos a leerla, está en el capítulo 9 de Hechos, del versículo 1 al 6, y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Job, Pablo, Abraham, Isaías, tuvieron encuentros, cuando lo leemos en la palabra de Dios, donde ellos predicaban a un Señor con un conocimiento, pero cuando tienen el encuentro personal con el Señor, eso cambia. Ellos ya no están predicando un Jesús teórico o a un Dios teórico, están predicando a un Dios vivo que ellos ya conocieron. Y cuando uno tiene esa experiencia, ¿sí?, en el momento que uno dice rechazo a Jesucristo, en ese momento es apostasía. Porque la revelación de Jesucristo es por medio del Espíritu Santo. Antes de ese encuentro personal, yo estoy seguro que muchos aquí han tenido ese encuentro personal con Jesucristo, y sé que muchos posiblemente no lo han tenido. Entonces, antes de ese encuentro, uno dice, se cambia de religión. Dice, posiblemente no tuvo el encuentro, no tuvo ese encuentro. Eso personal todavía no es apostasía. Pero en el momento que ha tenido ese encuentro personal, porque el pecado de apostasía es rechazar la revelación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Ese es el punto donde ya no hay vuelta atrás. Ese es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar lo que el Espíritu Santo ha hecho. Esa revelación. Esa es la apostasía, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo tuve ese encuentro. Ayer Carolina, ella lo mencionaba, yo tuve ese encuentro personal con el Señor, y cuando lo vi a Él, me di cuenta de quién era yo, de lo pobre, de lo miserable, de lo desnudo, desventurado que era. Viéndolo a Él, veo la realidad de mi corazón. Pero si yo me comparo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si yo me comparo con otras personas, pues yo me puedo sentir o muy bien porque supero a otros. Pablo superaba a muchísimos, entonces él miraba a todos los demás y él decía, soy excelente. Pero cuando vio a Dios y le conoció, dice que temblando, temía. Esas dos preguntas son básicas. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, yo soy Dios. Y la siguiente pregunta es, ¿qué quieres que haga? Y le dice, Señor. Ese Señor ahí es, te reconozco, Señor. Mi vida está a tu servicio. Primero se convirtió en su Dios y luego se convirtió en su Señor. Esa es la conversión. Cuando venimos y conocemos al Señor, este es el nuevo nacimiento.
Este es el nuevo nacimiento. Pero como el tema está en Jeremías 9:24 y el tema es gloriarnos en el conocimiento de Dios, voy a seguir con el tema de Pablo. Pablo, ¿sí?, es un hombre que conoció al Señor de una forma tan tremenda, y vemos que primero persiguió a los cristianos, y cuando lo conoció, dice que no fue directamente hacia Judea a buscar a los discípulos y contarles, no, dice que fue a Arabia, y ahí estuvo por 13, 14 años aprendiendo. Pero quiero que vean lo que dice específicamente. Esto Pablo lo cuenta directamente en Gálatas y lo vamos a leer. Gálatas capítulo 1, verso 11 al 18. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasado 3 años, y subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Saben qué es lo impresionante? Que él no recibió el evangelio de ningún hombre, se lo contó Jesucristo mismo. Miren, yo no sé ustedes, pero a mí me han enseñado otras personas. Me ha enseñado mi papá, me ha enseñado mi mamá, me ha enseñado Tito, me ha enseñado Edgar, he aprendido un montón de Jorge, de Osberto, de Julito, de muchos hermanos aquí en la congregación. He aprendido la palabra de Dios. Y cuando la hablan, mi corazón arde. Y digo yo, Señor, lo que están diciendo es verdad. Y es el Espíritu que afirma. Miren, no son mis hermanos, no son ustedes, es el Espíritu Santo que los ha utilizado a ustedes para enseñarme a mí, y estoy seguro que a muchos de ustedes le ha pasado lo mismo. Es el Espíritu Santo obrando, pero el caso de Pablo no es como el nuestro, y estoy seguro que hay hermanos que han recibido la revelación como Pablo la recibió. Pablo no es el ultra gran hombre, es un hombre que tuvo un privilegio especial, y han habido hombres a través de la historia que han tenido ese mismo privilegio. Y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por las vidas de esos hombres. Pero vean lo que pasó. Pablo se convirtió en el año 35 y regresó a Jerusalén en el año 44, más o menos los 13, 14 años que les decía. Y ahorita vamos a ver lo que dice en la segunda carta a los Corintios, que fue en el año 56. Y leyéndolo vamos a poder ver que esa referencia nos lleva a que él tuvo una revelación más o menos en el año 42, 43. Entonces, vemos ahí 3 testimonios de Pablo de su propia experiencia. Vamos a leer segunda de Corintios, pero solo les voy a dejar aquí de una subrayado. La última cita, que es de Filipenses, Pablo la escribió en el año 59-62, que es el tiempo en que estuvo en prisión. Entonces vamos a leer primero 2 de Corintios 12, del 1 al 5. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero no vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo
o fuera del cuerpo? No lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Inefables, es que no puede expresar lo que vio. Eran tan gloriosas, tan excelsas, que no podía ponerles palabra. No hay forma de describirlas. Sigamos. De tal hombre me gloriaré, pero de mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él está hablando de una experiencia que él tuvo, que fue llevado al tercer cielo y vio cosas tan tremendas que él no podía enseñarlas, no las podía transmitir. Y si ustedes se recuerdan del testimonio de Pedro en su segunda carta, y si no estoy mal es en el capítulo 3, no les digo el versículo porque no me recuerdo, pero ahí Pedro dice: miren, las cosas que Pablo enseña, la mayoría bien difíciles de entender, complicadísimas, y no solo complicadísimas, muchos las tuercen para su propia conveniencia, al final es perdición para ellos. Pero Pedro está diciendo: miren, lo que Pablo está enseñando, no es primero, segundo, tercero, primaria, estamos hablando de maestría espiritual. Pablo recibió una revelación tan profunda de parte de Jesucristo, miren, que no es un conocimiento, es una experiencia. Y él lo que estaba tratando de poner en palabras era una experiencia. Yo le contaba a alguien: miren, yo les puedo decir que cuando me enamoré de Marcela, yo fui y regresé de la luna. Y ustedes me dirán: ¿qué es eso? Bueno, ahí había a María Paula, y ella me puede decir: ya lo entendí, ¿verdad? Sí, dice que sí, ya entendí cómo es ir a la luna y regresar. ¿Por qué? Porque es una experiencia. También Jimena y también César nos confirman eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Eddie. Entonces vemos que lo que Pablo está contando y está tratando de poner en palabras, todo lo que él está diciendo es una experiencia, una vivencia personal. Y en sus últimos días de vida, cuando escribe Filipenses estando en la cárcel, vean lo que dice. Pablo es el hombre que recibió toda la doctrina de Cristo. Fue al cielo, conocía la palabra, el Antiguo Testamento, se lo sabía. Y leamos Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Miren, Pablo, con esas experiencias espirituales, él dice: quiero conocerle. Y uno diría: pero ya lo conocía. No, no le conocía. Tomás de Aquino decía algo bien interesante. El hombre que dice que conoce a Dios, que sabe cómo es Dios en su pleroma, ese hombre simplemente hizo una imagen en su mente de lo que era Dios. Y esa imagen resulta que es un ídolo. Porque Dios no puede ser contenido por nada y por nadie. No puede. Junto con Agustín de Hipona, juntando las dos ideas, Agustín decía: esa imagen en el corazón del hombre se convierte en un ídolo tan falso, que después ¿quién lo mueve? Solo el mismo Dios puede remover esa idolatría del corazón del hombre. Es esa experiencia personal, porque realmente Pablo se había hecho un Dios, él a sí mismo. Él decía: yo
mi propia justicia. El fariseo por sí mismo piensa mis propias obras. El fariseo dice, cuando todos lleguen a la estatura en la que estoy yo, entonces Dios va a bajar, porque Dios va a decir, ¡ala, qué tremendos estos hombres! ¿Cómo han cambiado el mundo? Entonces yo voy a bajar a verlos. Ese es el pensamiento de la autojustificación del hombre. Yo merezco que Dios venga por mí. Pero la verdad es que ninguno aquí merece. No lo merece. Yo no lo merezco, tú no lo mereces. Pero Dios en su inmensa misericordia se despojó de toda su gloria. Ese acto que nos cuenta Filipenses 2, del versículo 4 al 10, donde dice que Dios se desvistió de su omnipotencia, Jesucristo. Se desvistió de su gloria, de su poder. Se desvistió y se vistió de hombre. Se vistió de nada. ¿Cómo cuesta entender eso? Que siendo Dios, se hizo completamente hombre. Se despojó no de ser Dios, se despojó de todos esos atributos que lo hacen único. Y se vistió de hombre y murió en la cruz. Miren, es horrible la palabra, no me gusta, pero no puedo dejar de decirla. Jesús murió en la cruz como un maldito. Tomó nuestro lugar ahí para morir por nosotros. Porque nosotros no podíamos llegar al Padre. Como nadie puede llegar al Padre, dijo el Padre, voy a ver cómo hago para que puedan venir. Y mandó a su Hijo. Jesucristo mismo se dio a sí mismo para que fuéramos salvos, para que no tuviéramos perdición, porque estaba la condenación sobre nosotros. ¿Qué condenación? De que si comes, morirás. Muerte significa separación. Y fuimos separados de Dios. Hoy muchos están separados de Dios porque no conocen a Jesucristo y no le han recibido en su corazón. Pablo quería conocer al Señor. Y vaya que sí lo conocía y decía, quiero seguir perdiéndolo todo. Miren, vamos a leer Jeremías 9. Quería hacer una base de lo que es querer conocer al Señor, porque aquí el Señor viene y dice en versículo 23 y 24, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido, pero también te quiere conocer. ¿Se recuerdan en el capítulo 25 de Mateo cuando dicen, Señor, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros? Y el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos, porque a ustedes no los conocí. Señor, no me conociste. Conocer al Señor significa que me estoy dejando conocer, porque hay una relación. Ese es el principio del seminario de ayer, la relación. Imagínense que si yo todo el tiempo con Marcela de noviazgo hubiera sido solo por notitas y que le decía a un amigo, mira, decirle a Marcela que la quiero, y por alguien más le decía, yo creo que nunca nos hubiéramos casado. Es porque hay una relación. Y eso comienza cuando Jesucristo bajó. Dios siempre queriendo tener relación con cada uno de nosotros. El problema es que nosotros siempre huimos. Yo me recuerdo de un predicador que vino aquí a casa Josué, no me recuerdo si fue Ricardo Vélez, pero él decía, antes yo huía del Señor, corría de Él, pero el día que me atrapó, dejé de correr al mundo y comencé a correr hacia Él. Me enamoró, me atrapó. Era un Jesús histórico antes y ahora es un Jesús vivo.
Y Pablo está diciendo, yo conozco a Jesucristo vivo, pero lo quiero seguir conociendo más. Y vamos a tener la eternidad para conocerle. Y Dios nos dice, conózcanme, entiéndanme, qué es lo que a mí me agrada. Es una relación personal. No es contado por terceros. Ay, yo sé cómo es el Señor que le gusta esto. Miren, en una ocasión estaba Edgar, mi mamá, y estábamos en un curso de teología y habían un montón de teólogos y yo pensé que pensaban igual, porque pensaba que habían tenido su encuentro personal con Cristo y que entendían que por más que estudiemos a Dios no lo podemos conocer, sino que es Él bajando y revelándose personalmente. Entonces se me ocurrió en ese lugar decirles, el error que cometemos a veces como teólogos es que hacemos un lazo, lo tiramos para arriba y agarramos a Dios y lo bajamos. Dios tiene ojos azules, Dios tiene pelo blanco, Dios tiene vestiduras blancas, Él es santo. Y después lo soltamos y decimos que conocemos a Dios. Miren, se ha levantado uno de los señores estos y le dice al profesor, disculpe profesor, yo no vine a oír tonteras, ¿podría usted seguir dando la clase? Yo me quedé calladito, dije yo, ¿qué pasó? Y entonces me di cuenta, muchos que se dicen cristianos, que creen en Dios, que creen en Jesús, lo tienen solo a nivel histórico. Creen en Él, pero no han nacido de nuevo. Y Jesús dijo que nadie que no nace de nuevo, que no nace del agua, que no nace del Espíritu, puede entrar en el reino de Dios. Tiene que haber ese encuentro personal. Así que si uno de ustedes todavía tiene a Jesús histórico en su corazón, usted puede decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte. Ahora, si tú ya tuviste ese encuentro personal con Cristo, no te quedes, ya conozco a Cristo, esto es suficiente y me quedo estancado. No es suficiente. Quiero más, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, qué te gusta, qué no te gusta, qué te desagrada, qué sí te agrada. Eso es lo que el Señor quiere. Y miren qué bonito va. A mí me encanta cómo va, pero lamentablemente hay una parte de esta cita que tiene un grave problema. Y el problema es la ubicación del texto, porque está en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías es un libro durísimo históricamente, con una cantidad de profecías, de advertencias. Jeremías lloró, le pedía al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Están en caminos de muerte. Miren, no es que vengan los babilonios que son malos, no, es que el juicio Dios lo está mandando. Porque ustedes se rebelaron contra Él, porque ustedes se volvieron, lo dejaron, desprecian sus palabras, desprecian su consejo. Y entonces cuando yo veo el contexto del libro y veo que Dios lo está diciendo, digo, Señor, yo no puedo excluir en dónde y cuándo fue dado el mensaje. Porque el libro de Jeremías, aunque fue para Jerusalén, en esa época, en el año 586, cuando llegó la primera invasión de Nabucodonosor, Jeremías es un libro profético para los últimos tiempos. Porque la misma apostasía que vivía Jerusalén, la vive la iglesia el día de hoy. Terrible. Miren, a nivel político, a nivel económico, se ven un montón de situaciones terribles. Alianzas entre los políticos y líderes religiosos. Alianzas de líderes religiosos con delincuentes. Alianzas de políticos, comerciantes, religiosos, delincuentes, y todos juntos celebrándose uno al otro y diciendo que están hablando de lo mismo. ¿Se recuerdan de Josafat? Dice que fue a ver a Acab. ¿Qué tal, hermano mío? Tú y yo somos lo mismo. Solo que Acab ofrecía sacrificios a Baal y a Acera. Y tenía prácticas idolátricas, orgías. Y viene Josafat, que uno diría, es un hombre que conoce al Señor. Le está diciendo al impío, tú y yo somos lo mismo. Eso está pasando el día de hoy.
tú y yo somos lo mismo, y se están felicitando y abrazándose entre todas las religiones el día de hoy. No, no somos lo mismo. No lo somos. Si no entendemos que mire, por ejemplo, el hombre que tiene a Jesús histórico sí le va a decir a cualquier otro, somos lo mismo. Pero el que ha recibido ese encuentro personal con Cristo no puede decir eso. No lo puede. Porque hay una convicción en su corazón que dice: mi Dios es el único Dios. Es el Dios vivo. Yo le conozco. Él está vivo. Tengo una relación personal con Él. Él me habló hoy en la mañana. Me habló ayer. Camina conmigo. Miren, a mí no se me olvida. Una vez iba yo manejando en la Avenida de las Américas, hace muchos años. Y yo venía orando: Señor, gracias, gracias, gracias por todo. Y de repente, miren, yo no sé, yo tuve que parquear el carro. Yo no sé cómo explicarles si Dios se sentó a la par mía, si llenó como aire el vehículo. Yo no sé, yo tuve que parar el carro porque me puse a llorar y quería decirle gracias, quería alabarlo, no podía. Era un llanto que no podía parar en mi corazón. Y yo decía: ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Perdí control. Cuando le digo perdí control, es que ya no tenía fuerzas en mi ser. Y estuve casi una hora parado ahí. Y yo miraba que de repente abría los ojos y la gente se me quedaba viendo como dice: ¿le vamos a hablar? ¿Qué le pasa al joven? ¿Por qué está llorando? Yo solito me dije joven, ¿verdad? Miren, yo no lo puedo explicar. Yo no lo puedo explicar. Yo no sé cómo hallé gracia delante de los ojos de Dios, porque yo era un desgraciado. El juicio de Dios yo lo merecía. Yo era un mentiroso, un hipócrita, un adúltero, un fornicario, un inmoral, un inmundo. La lepra estaba en toda mi alma. Yo debía de estar gritando: inmundo, soy inmundo. ¿Saben ustedes la ley? La ley del leproso tenía que gritar: soy pecador, soy inmundo, cuidado conmigo, estoy enfermo, los puedo contaminar. Esa era mi vida. Pero yo no sabía que estaba enfermo hasta el día que Jesucristo vino a mi vida y lo conocí. Me di cuenta de lo que yo tenía en mi corazón. Y al día de hoy no estoy consciente de la gravedad de la enfermedad que está en mí. Yo digo: ya estoy limpio, y al ratito el Señor me muestra algo más y no puede ser que esa porquería estuviera en mi corazón. Saben, hace muchos años mi punto de jactancia era: yo nunca he matado a nadie, yo soy una buena persona, yo nunca le he hecho daño a nadie, nunca le he robado y mucho menos matado a alguien. Y me recuerdo muy bien que como eso estaba en mi boca y en mi corazón como una fortaleza, el Señor permitió que en un sueño toda la violencia posible, horrible que se puedan imaginar, la cometí en un sueño. Maté, torturé de una forma tan espantosa que cuando me desperté temblaba, lloraba, no podía ni hablar. Y Marcela a la par mía: Juancho, ¿qué te pasa? Ya cuando me tranquilicé le conté. Fue espantoso. Y dije yo: Señor, soy horrible. Y ese fue uno de los procesos en los cuales el Señor me llevó y me permitió a mí: Señor, te necesito. Y el Señor se presentó en mi vida. Porque cuando yo dependo de mis fuerzas no le doy cancha a Dios. Pero en ese momento, miren, fue tal la desesperación. Y Dios me permitió ver lo grande y maravilloso que Él era y lo bajo y sucio, cochino que era yo. Y me imagino que muchos de ustedes lo han experimentado. El tiempo se está poniendo difícil. En Israel, en el tiempo de Jeremías, la idolatría, la fornicación. Miren, Jeremías predicaba, pero quien tuvo la revelación de lo que sucedía adentro del templo fue revelado a Ezequiel. Y Ezequiel fue llevado a Babilonia en la segunda deportación.
Y Dios, por medio de visiones, le permitió ver lo que estaba. Lo llevó, dice que jaladito de las guedejas. Y le dijo: entra al templo, haz un hoyo. Y él entraba y decía: no puede ser, aquí está tal persona, aquí está el sumo sacerdote, y están adorando, están metidos en orgías, están haciendo sacrificios a otros dioses. Por fuera dicen que adoran a Dios, al único Dios, pero dentro, en las cámaras secretas, sacrificios a Baales, sacrificio a Acera. Acera es la diosa de la fertilidad. Yo vi un cuadro donde dice que estaba Jezabel y le estaba enseñando su religión, Jezabel, a Acab. Pero la cara de Acab era la de un depravado. Porque cuando estaba viendo, nunca se mira la escena, pero se mira que se entiende que él está viendo la escena de lo que se hace ahí, que es tener relaciones todos con todos. Y entonces Acab estaba: esta religión sí me gusta. Movido por sus complacencias personales. ¿Qué creen que está sucediendo el día de hoy en muchas iglesias? No se predica a Jesucristo que bajó, que se desvistió, que se hizo maldito, sino a un Dios que está a las órdenes de cada uno. ¿Usted quiere bendición? Aquí tenemos bendición. ¿Usted quiere prosperidad? También le predicamos prosperidad. Pero es que quiero arrepentimiento, también le predico de eso, pero deje su ofrenda. Es una predicación manipulada. No están interesados en mostrar al Rey de Reyes. ¿Se recuerdan el reclamo que tuvo el Señor a Judá? Y le dijo: Israel fue una prostituta, pero a la par tuya ella es una santa. Vino a parecer más justa ella que tú. Bueno, por favor, no lo tomen como que se lo estoy diciendo yo a ustedes. Yo lo estoy tomando para mí, porque yo tengo una naturaleza de pecado. Conociendo a Cristo hay una batalla en mi corazón, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y digo: Dios, pero si ya te conozco. Y entonces esta palabra me confronta y me dice lo que hay en mi corazón. La palabra es para mí. La Biblia fue escrita para mí. Ahora, si usted cree que la palabra fue escrita para usted, dígalo también. Dios Padre quiere bendecirte, pero la única forma de bendecirte es por medio de Jesucristo. Yo creo en Jesús, pero ya no es que creas que si existe y si es Dios, no. Yo creo en sus palabras. A mí nadie me tiene que convencer si Jesús murió o resucitó. Eso lo tengo como certeza. No porque tenga pruebas científicas, es porque Él se reveló a mí. Si tú no has tenido esa revelación, tú puedes pedirlo. Si tú ya tuviste la revelación, tú tienes que pedir: quiero perderlo todo. Miren, yo lo decía con qué fuerza: yo lo quiero perder todo. Y de repente, sí, pero no la casa. Yo quiero perder todo, sí, pero no el carro, porque me va a costar venir aquí, ¿verdad? Señor, quiero perderlo todo. No, pero no el trabajo. Y entonces me comencé a dar cuenta que mi forma de decirlo no era la correcta. Le digo que quiero perderlo, pero no lo quiero perder. Son las palabras que usaba la gente que estaba en el tiempo de Jeremías. Le preguntaban a Jeremías: Jeremías, ¿nos vamos a Egipto o nos quedamos aquí? Y Jeremías les dice: miren, ustedes me están preguntando, pero no son honestos, porque les voy a dar la respuesta de Dios y de todos modos no lo van a hacer. El Señor dice que se queden. Cabal, eso dijimos, que nos querías engañar. Vámonos a Egipto. Y se llevaron a Jeremías a Egipto preso, ¿verdad? ¿Cuánto rechazamos la palabra de Dios? No estamos de acuerdo con que nos digan que nos arrepintamos. No estamos de acuerdo que nos digan que dejemos de hacer cosas. No estamos de acuerdo cuando nos invitan. No estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo no con otra persona. No estamos de acuerdo con Dios. Y ese es el problema. Y Dios quiere que le conozcamos. Está la parte bonita de Pablo con todo su corazón: quiero perderlo todo. Pero está la parte horrible de Jerusalén, que dice una cosa, pero en el corazón es otra. Cada uno tiene que decirle: Señor, ¿cómo estoy? Tú eres quien me puede
me puede escudriñar. Tu palabra me puede discernir. Su palabra es una espada de doble filo que discierne entre el pensamiento y las intenciones. Yo puedo decir una cosa y por atrás estar planeando otra. Ser un doble cara. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor: Señor, tú quieres que te conozca. Revélate a mí, porque yo no puedo llegar al cielo. Revélate a mí. Quiero conocerte, Señor. Padre bueno, Padre de la gloria, tú nos diste a tu Hijo amado Jesucristo para revelarte. En el Antiguo Testamento, Señor, fueron los profetas, fueron los padres. Tú hablaste por medio de ellos y revelaste quién eras. Era una revelación, Señor, era un entendimiento a través de un tercero. A unos de nosotros te has revelado en lo personal y a otros todavía no. Yo, Señor, quiero clamar para que tú te reveles, para que tú te des a conocer. Te necesitamos, Jesús. La vida sin ti, Señor, no se puede llevar. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte cada día más. Si tú no conoces al Señor, si tú sabes solo de Él, porque alguien te ha contado, porque alguien te ha predicado de Jesús, ahí donde estás sentado puedes decirle: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Yo no quiero que seas un elemento histórico en mi mente. Si tú estás vivo el día de hoy, revélate a mí, Señor.